tarde, 53 minutos. Noticias en un 2x3, Silvia, y seguimos hablando de elecciones. Desde la cumbre de gobernadores, el registrador nacional Hernán Penagos se fue lanza en riste contra el presidente Petro. ¿Por qué, Silvia? Claro, Jorge Alfredo, mire, y esto es por cuenta de los cuestionamientos que ha hecho el presidente de los colombianos frente al proceso electoral, lo que va a pasar el próximo 8 de marzo. Lo que pide el registrador al mandatario y lo que le dice es que no es momento para dictaminar cómo se hacen las elecciones. Por el contrario, le pide que apoye y dé garantías para que esta jornada del 8 de marzo y las que vienen, la del 31 de mayo, que es la primera vuelta, y si hay segunda vuelta, pues esa en junio, que haya garantías, que dé plenas garantías, como el jefe de Estado, Juan David Ríos. Hola, ¿qué tal? Los saludo desde la cumbre de gobernadores en Montería, en Córdoba. Hoy los diferentes gobernadores se reunieron no solo con la cúpula militar, sino también con Registraduría, Procuraduría y Contraloría para evaluar la situación en materia de seguridad de cara a las elecciones. El registrador le respondió duro a un trino del presidente Gustavo Petro, en donde advertía que no deben haber espacios en blanco en los formularios el 14, que el software a editar no es solo nacional, sino que transmite puestos de votación, municipios y departamentos, y este software es de Thomas Gregg & Sons. Y el registrador le respondió de esta manera: nadie le debe decir a la registraduría cómo se deben hacer las elecciones. Escuchen ustedes. Y en ciertas ocasiones se observan actitudes de asedio, como si fuera obligación supeditarse a un órgano superior, y eso no va a ocurrir, porque hay momentos de la historia de Colombia donde uno tiene en sus manos la Constitución y la ley, pero hay que tener otro atributo mayor: carácter, para entender el rol y la labor que uno tiene como servidor público. Y de parte nuestra en la registraduría estamos implementando el calendario electoral, definiendo las instrucciones y dando las orientaciones para que las elecciones sean íntegras, y nadie le va a decir a la registraduría, al registrador, cómo se llevan a cabo las elecciones. Además, le cuento que también en el recorrido por Córdoba, el registrador anunció cambios en 15 puestos de votación. Cerca de 270 mesas tienen que cambiar debido a la emergencia climática que ha vivido el municipio, que ha vivido la ciudad de Montería, y 3 puestos de votación en el departamento, en Cereté, en Lorica, que también tienen que ser trasladados para las elecciones del 8 de marzo. Don Juanda, gracias. Esta música identifica el rollazo político que tiene que ver hoy con Roy Barreras y, por supuesto, el pacto histórico. Don Andrés Carmona. Sigue la división al interior de los sectores de izquierda y centroizquierda luego de la determinación del pacto histórico de prohibirle a su militancia votar, apoyar o respaldar a alguno de los precandidatos de la consulta del Frente por la Vida, especialmente el ex embajador Roy Barreras. En las últimas horas, Barreras le respondió al pacto histórico asegurando que debe ser la unidad lo que debe primar la búsqueda de la victoria el 31 de mayo en las elecciones presidenciales, pero que primero se deben medir el 8 de marzo. Aunque Barreras recibió este golpe por parte del pacto histórico, sí sumó un apoyo importante. En las últimas horas, la Unión Sindical Obrera, el poderoso sindicato de los trabajadores de Ecopetrol, respaldaron a Barreras en su intención de llegar a la Casa de Nariño. El motivo que argumentan los trabajadores de Ecopetrol está el cambio de enfoque en la política minero-energética, que implica mantener la producción de hidrocarburos, pero avanzar en la transición energética. Pero también a Barreras se sumó un sector importante de la CUT, encabezada por el expresidente de esa central obrera y referente del paro nacional, Francisco Maltés. Roy es el candidato más indicado para que los cambios que se han iniciado en este gobierno continúen, para profundizar las reformas sociales y para armar un equipo en el Congreso que permita que las reformas tan anheladas se materialicen. Por trabajo decente, por salud de calidad, por educación para niñas, niños y jóvenes, por oportunidad para las nuevas generaciones y un reconocimiento de la mujer en Colombia. Roy, presidente, vota este 8 de marzo en la consulta. Mientras tanto, Barreras sigue haciendo correría por Colombia. Desde Puerto Gaitán anunció los perfiles de algunas de las personas que él quisiera tener en su eventual gabinete. Llama la atención la invitación a la exministra de Minas y hoy ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, para que participe en su gobierno. Pero sorprendió aún más el llamado al exgobernador de Antioquia y actual competidor de Barreras, el exgobernador Sergio Fajardo, para que sea su ministro de Educación. La respuesta de Fajardo a Barreras fue escueta en su cuenta de X: no está ni tibio. Es decir,
Ministra, que le están invitando para que trabaje en ese gobierno si llega a ser Ok, presidente. bueno, pero si me van a hacer de a uno las preguntas, por favor. No, porque solamente respondo. le digo No, pero de verdad, no. De a uno le hacemos. Pues a ver, no una dejes... pregunta por una pregunta, una pregunta por una pregunta. Quisiera decirte que no dejes para Rodi lo que puedes hacer mañana, ¿ok? Gracias. La ha invitado para que integre el gobierno. Silvia, denuncias por irregularidades en los puertos de Colombia. Claro, Jorge Alfredo, mire, lo que pasa es que los transportadores están lanzando una gravísima advertencia y denuncian que en varios puertos del país están siendo víctimas de una serie de cobros ilegales. ¿Para qué? Para agilizar trámites. Por eso piden la intervención inmediata del gobierno, del presidente Gustavo Petro y de las autoridades. Laura Otero. Una estafa legalizada es como llaman los transportadores de carga a estos cobros irregulares que se realizan en varios puertos del país, asegurando que quien paga es atendido con mayor rapidez. Quien no lo hace puede enfrentar esperas de hasta 10 días, además del riesgo de ser vetado y no volver a recibir este trabajo. La Asociación de Transportadores de Carga denunció esta problemática que ha llevado a que los camioneros paguen de 30 a 300.000 pesos para agilizar procedimientos en medio de procesos como asignación de citas, inspecciones y movimientos en patios de contenedores. Los casos, según el gremio, se presentan con mayor frecuencia en puertos como Buenaventura, Aguadulce, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Tolú. Según los transportadores, los operadores portuarios son quienes realizan estas acciones ilegales, obligando a que los transportadores saquen de su bolsillo dinero que no tienen. Anderson Quiseno, presidente de la Asociación de Transportadores de Carga. Dependiendo del tipo de camionero, le hacen el cobro. Lo malo de esos cobros es que son cobros abiertos. ¿Qué se le ha pedido al Ministerio de Transporte? Pues que si esos cobros son legales, pues que los incluyan precisamente dentro de los costos que hay que reconocerle a los camioneros para que a través de del CICETAO, del sistema de costos eficientes, se lo reconozcan la empresa de transporte de carga. Por lo que piden al gobierno, a la Superintendencia de Transporte, intervenir en esta problemática que ya lleva décadas sin resolverse, y además piden que se trasladen las denuncias ante las autoridades competentes para frenar estas prácticas. De no ser así, plantean que al menos se establezca un mecanismo justo, así como las navieras cobran en dólares las demoras en la entrega de contenedores, que los camioneros también puedan cobrar automáticamente por el tiempo en que son obligados a esperar con la carga, funcionando en la práctica como bodegas móviles sin remuneración. Laura, gracias por